Y en estos momentos comentarles que vamos a escuchar a Catalina Barreiro, ella es vicerrectora del IAEN, Instituto de Altos Estudios Nacionales, que dialoga con nuestra compañera Verónica Rivadeneira sobre la situación de la crisis de seguridad que está atravesando el país. Así que vamos de inmediato con Verónica. Corape informa. Y el país se integra. Saludos desde el Instituto de Altos Estudios Nacionales para ti y para toda la audiencia de Corape Digital TV. Nos encontramos en este momento con la doctora Catalina Barreiro, docente de Seguridad y Relaciones Internacionales del IAEN, para consultarle a la doctora Barreiro con respecto a la presencia esta semana de una delegación estadounidense que ha tenido una reunión también con la fiscal general del Estado, el presidente de la Asamblea Nacional y, por supuesto, el presidente de la República y la canciller. Muchas gracias, doctora, por atender esta entrevista. Cuéntenos qué opina justamente de la presencia de esta delegación en nuestro país. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad. Creo que es importante recordar que el Ecuador desde hace mucho tiempo ha tenido que buscar cooperaciones internacionales para enfrentar determinadas amenazas que tenemos. Pensemos, por ejemplo, en el caso de los periodistas de la frontera norte cuando desaparecieron, en donde también la presencia y la cooperación de los Estados Unidos estuvo presente. No es la primera vez que viene el Comando Sur, no es la primera vez que vienen altas dignidades de los Estados Unidos, pero tiene un objeto esto, y este objeto es que el Ecuador por sí mismo no puede enfrentar con toda su infraestructura a un flagelo transnacional e internacional como es el crimen organizado. En este caso en particular, esta cooperación va a darse en un nivel que prácticamente ha sido poco explorado en el Pacífico, no digamos solamente en el Ecuador, digamos en el Pacífico de América, de Sudamérica. Y es el hecho que a raíz de las 200 millas, el mar abierto es un escenario muy proclive para que existan las operaciones criminales. Y de narcotráfico, así es. Y digo criminales porque no solo es narcotráfico, también hay trata de personas. Hay el tema también de la migración ilegal. Hay varias cosas que el mar está prácticamente como el medio abierto en donde las limitaciones de tecnología, las limitaciones de efectivos, las limitaciones de varias cosas no han podido ser monitoreadas. Nosotros, el Ecuador, hemos pedido a la comunidad internacional que nos acompañe en esta lucha contra el crimen organizado. Y creo que la respuesta de los Estados Unidos ha sido esta. Hagamos un convenio de cooperación sobre el tema de las operaciones en mar abierto, que es prácticamente. Justamente, doctora, ahora que usted menciona esto, fue firmado en septiembre de 2023 y menciona este acuerdo Ecuador-Estados Unidos relativo a operaciones contra actividades marítimas transnacionales ilícitas. Justamente la Corte Constitucional ha determinado que no se requiere una autorización de la Asamblea Nacional. Sí, yo creo que aquí hay que ser muy claros. Creo que nuestra Constitución es muy clara sobre el tema de la presencia de bases militares, sobre el tema, si se quiere, de una custodia militar extranjera, si se quiere, el redireccionamiento de las políticas de seguridad sobre la presencia extranjera. Pero este no es el caso. Este es el caso de un acuerdo de cooperación que lo hemos tenido siempre en temas de seguridad. Pero hay cooperación, pero también hay efectivos militares acá y también va a venir el FBI. Los efectivos militares no necesariamente quiere decir que van a tener destacamentos militares, ni tampoco que van a tener bases militares en el territorio. Y yo creo que eso hay que entender. Son técnicos sobre operaciones marítimas que muy probablemente pertenecen a las Fuerzas Armadas, pero vienen en calidad de técnicos para generar esta cooperación. Cooperación que necesariamente está ligada a tecnología y que además estos recursos tecnológicos tienen que ser manejados por quienes lo saben. Entonces, esto sí es importante entender porque muchas veces, sobredimensionamos la cooperación e inmediatamente la calificamos como que existe una interferencia en la soberanía o como que nuestro Estado o nuestras Fuerzas Armadas están sometidos a una agenda internacional. No es así.
Nosotros tenemos siempre, en temas de inteligencia, siempre hemos tenido cooperación con Francia, cooperación con los Estados Unidos, cooperación con Colombia, cooperación con el Perú, porque se sabe que estos flagelos de seguridad internacional no pueden ser abordados simplemente por políticas internas. Y en el caso del crimen organizado está además, digamos, reconocido por casi todos los países del mundo como una amenaza internacional transnacional. Y en este caso lo que estamos haciendo es poder tener una complementariedad a los recursos que tenemos. ¿Qué quiero decir con esto? Aquello que no podemos abarcar en algunas áreas, los Estados Unidos podrán hacerla. Pero estoy seguro que también la agenda del presidente Noboa no es solamente pedir recursos de cooperación a los Estados Unidos, sino a otros países que nos permitan enfrentar esto que para nosotros es una guerra. Claro. Por otro lado también, doctor, está este hecho de estas economías criminales que son también grupos transnacionales, como por ejemplo los grupos locales que han sido declarados como terroristas. También se ha mencionado ahí esta relación que ellos tienen con los carteles mexicanos para hacer justamente estas operaciones de narcotráfico, y de hecho en estos últimos días, 15 días, son más o menos 15 embarcaciones que han sido incautadas también por la fuerza. Como le decía, tal vez el recurso ahora más importante que tiene el crimen organizado es el mar abierto. Y tanto es así que si usted mira dónde son los focos de violencia, son a nivel de las provincias que tienen puertos. Entonces, el hecho de la custodia territorial hacia el puerto es lo que permite ser situaciones estratégicas para estas actividades criminales. Y va hacia allá la cooperación que ha pedido el presidente Noboa y que además la quiere efectivizar, porque como usted muy bien lo dice, fue firmado el año pasado, pero lo que se requiere ahora es realmente implementarla. Como digo, la guerra contra las actividades criminales transnacionales no solamente es la guerra de dos, es la guerra de todos los estados, al menos de Occidente, y muy probablemente la cooperación no solo la iremos recibiendo en los Estados Unidos. Claro, también hay posibilidad de hacerla con otros países, ya vamos a hablar de eso, pero quisiera consultarle justo que el artículo 4 de este acuerdo dice que Estados Unidos, por ejemplo, no puede hacer ninguna operación contra actividades marítimas ilícitas en el mar territorial sin que esto sea autorizado por el Estado ecuatoriano. Esto es importante. Es importante, porque esa es la diferencia con tener una base. Esa es la diferencia con tener un destacamento. Porque obviamente una base tiene las reglas de la base del Estado que se encuentra. Y en este caso no. En este caso es cualquier operación, como yo lo había dicho al inicio, que se realice tiene que ser bajo el criterio que el Estado que está pidiendo esta cooperación lo autorice. De lo contrario no se podría hacer. Claro. Por otro lado también se contempla que si hay una embarcación sospechosa en nuestros mares, un buque estadounidense podrá solicitar autorización a la Armada Nacional para abordar, inspeccionar y detener incluso a estas personas hasta recibir instrucciones de las autoridades ecuatorianas. Por supuesto. O sea, en realidad esta cooperación, como digo, va acompañada mucho de tecnología. Y la tecnología lo que nos ha permitido mirar para ahora es que la ubicación georreferenciada de las embarcaciones son importantes. Para ello también se requiere de capacidades para poder, digamos, detener estas embarcaciones. O sea, es un entramado tecnológica que no tiene el Estado. Exactamente, o sea, podríamos hablar de lanchas de alta velocidad, podríamos usar los mismos temas georreferenciados, satélites, o sea, es una operación de alta tecnología que nosotros como país no alcanzamos a tener las capacidades para realizar las operaciones autónomamente. Obviamente, nada de lo que está dentro de nuestras capacidades como Estado pueden ser decididas al margen de lo que significa la prioridad de los intereses nacionales. Y yo creo que en este sentido el acuerdo es muy claro y explícito. Y ahí además es importante mirar algo. El acuerdo ha sido de alguna manera transparentado hacia el tema de los ciudadanos. Ustedes recordarán que muchas veces estos acuerdos no se lo sabían, el contenido del mismo, pero ahora no. Ahora inclusive nosotros como ciudadanos podemos saber de qué se trata. Y esto es importante, porque eso nos permite también demandar al Estado una rendición de cuentas en caso de que el país cooperante no cumpla esto. Claro. Por otra parte,
Doctora, también está el punto de la visita que sí quisiera que abordáramos antes de finalizar, de la visita justamente de esta delegación estadounidense. ¿Qué significa esto? ¿Cómo lo ve usted? La canciller Gabriela Sommerfeld ha dicho que esto es un apoyo importante de Estados Unidos también en el combate al narcotráfico y también al crimen organizado y todas estas actividades criminales que se desarrollan justamente en esta zona estratégica del Pacífico. Creo que es importante recordar que el Comando Sur es una entidad especializada del área de seguridad de los Estados Unidos hacia lo que significa América Latina inclusive. Y que nosotros tengamos la visita de su máxima autoridad, además acompañada también de niveles altos del gobierno estadounidense, quiere decir, en primer lugar, que las relaciones entre Ecuador y Estados Unidos se encuentran en un gran momento. Esto se deriva en varias cosas. Primero, esta cooperación en seguridad que para nosotros es la prioridad, pero muy probablemente también podría llegar a derivarse en otras consecuencias internas como comercio y demás. Creo que es importante, pero destacar que los Estados Unidos nos han incluido en su agenda como un gran socio. Y eso es también por lo que está pasando acá, que el Ecuador no era, digamos, hace mucho tiempo solo transitaba por aquí aparentemente la droga, pero no pasaba lo que está pasando. Encuentran laboratorios, bodegas, se incautan, en todo el mes se ha incautado el 16% de lo que se incautó el año anterior. Sí, pero yo creo que hay una cosa que hay que destacar, hay una decisión política. Uno no genera relaciones con el resto de los estados, ni genera cooperaciones si no hay una decisión política de activarlos. Y creo que en este sentido estamos viendo que la decisión política tomada desde la presidencia del presidente Noboa ha sido primero enfrentar el flagelo más importante que tiene el Ecuador, que es la inseguridad frente a las bandas criminales locales y también a la infiltración de los grandes carteles mexicanos. Pero por otra parte también el no cerrarse a pensar que es una guerra que podríamos enfrentarlas autónomamente y pedir esta cooperación. Y probablemente sigue siendo los Estados Unidos el estado con mayores capacidades en ese sentido dentro de nuestra región americana. Muchísimas gracias. Agradecemos a la doctora Catalina Barreiro, docente de Seguridad y Relaciones Internacionales del Instituto de Altos Estudios Nacionales, quien nos ha comentado la importancia que tiene la presencia de estas delegaciones estadounidenses para promover una cooperación efectiva por generar una mayor seguridad en el país, dada la presencia de grupos organizados delincuenciales transnacionales y la necesidad de combatirlos cooperando entre varios países, también cuando no se ha descartado la ayuda de otras instituciones internacionales y de otros países también. Sigues tú, Elvi, con más desde Estudios. Corap informa. Y el Ecuador se integra. Muchas gracias, Verónica, por ese reporte, por ese diálogo que mantuviste con Catalina Barreiro, vicerrectora del Instituto de Altos Estudios Nacionales. Ahí realizó un análisis sobre la situación de seguridad, de la crisis de inseguridad que está atravesando Ecuador y también frente a estos convenios que se realizan con algunos países, esta cooperación, en este caso desde el gobierno nacional se ha señalado, se tiene con Estados Unidos para enfrentar a la delincuencia y el narcotráfico.